Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente del internet y amantes del buen fanfic. Aquí, su anfitrión favorito, Beast Fanfics, trayéndoles contenido fresquito y emocionante directamente desde las trincheras creativas. ¿Están listos para una dosis épica de colisión de mundos que los dejará al borde del asiento? Pues abróchense los cinturones porque hoy les presento un crossover que ha estado rondando en mi cabeza, y seguramente en la de muchos de ustedes. El brutal universo de Shingeki no Kyojin se encuentra cara a cara con la intensa acción de Kimetsu no Yaiba. ¿Se imaginan a los cazadores de demonios lidiando con la amenaza titánica? Pues descubran eso y más en este fic. Sin más, esto es, Yo y un amigo en Attack of Titans. Prólogo. Se muestra la escena, en una especie de espiral multicolor, donde fuera de esta se muestra un vacío negro que parecía infinito, pero, dentro de este estarían dos esferas viajando a gran velocidad. Esto, como supondrán todos, es parte del proceso que acaba de acontecer. Como mierda llegué aquí, solo recuerdo estar en mi casa y de la nada ver una luz. Gritaría una de las esferas en pánico. ¿En serio? A mí me pasó lo mismo que tú, estaba en mi casa a punto de entrar en una piscina y esa extraña luz me trajo aquí, decía la otra esfera. ¿Pero cómo es que?, decía este sin terminar. Ya que de un destello blanco, el lugar cambiaría, a una especie de jardín hermoso, animales extraordinarios, unicornios, parecía el jardín del Edén, o claro, eso sería si delante de ellos, no estuviese una especie de mujer, pelimorada con vestido blanco y una especie de corona en su cabeza. ¿Usted quién es? ¿Una deidad?, preguntaría la segunda esfera. Jijiji, no joven Dian, soy la diosa de la creación de Luxia, es un placer el conocerlos, almas de otro universo, decía la mujer, ahora conocida como Luluxia a ambas esferas. ¿Te dijo diosa de la creación? Pero, creí que solo existía un dios en todo el mundo, decía la otra esfera. Es que no soy de su universo, verán, soy la diosa de otro universo y ese dios que hablas es de mi padre, soy por así decir la otra de sus hijas que se encarga de un universo diferente al cual ustedes fueron invocados, pero yo me opuse, decía Luluxia a ambas esferas cambiando ligeramente su expresión. Espera, ¿qué quiso decir con eso último?, preguntaría Brian. Verán, no sé si ustedes saben de estos temas, pero, hay dimensiones que les permite traer a sus mundos personas de mundos como el suyo para ser de héroes, en su caso fueron invocados con otras personas para servir a un reino para enfrentar al dragón oscuro y las fuerzas del mal, pero, yo intervení ya que ese reino, está lleno de mentiras, y quedarían atrapados en una catástrofe peor, solo a ambos los pude salvar, decía Luluxia del por qué hizo lo que hizo. O sea que ese reino, es como el de Tate no Yusa, preguntaría Brian. En simples palabras, ese reino tenía motivos ocultos con las invocaciones, ¿cierto?, decía la otra esfera. Solo diré que, donde irían, además de ser usados como carnada, serían traicionados y asesinados, el cual iban a hacer ustedes, pero menos mal los saqué de ahí, para a cambio enviarlos a otro lugar para que estén seguros, decía Luluxia. ¿Y no sería mejor devolvernos a nuestros cuerpos originales? O sea, ya no somos necesarios ahí, ¿no?, decía Javier siendo la otra esfera. Ese es el problema, ustedes no pueden regresar ya que cuando un alma es invocada, abandone a su cuerpo anterior para viajar al otro mundo, y como, bueno, ustedes viajaron y fueron interrumpidos, lamentablemente no pueden regresar, decía Luluxia con cuidado de la reacción de estos jóvenes al saber de esto. Suspiro, si es así, lo más seguro es que al ir a un mundo paralelo al nuestro, con habilidades extraordinarias, solo moriríamos en poco tiempo, respondió Brian. Así es, al ir a ese lugar tendrían cuerpos similares a los suyos pero con poderes aleatorios, a cambio, ustedes están con la diosa de la creación, así que les ayudaré a elegir cuerpo y poderes, pero solo 3 deseos sí, decía la diosa como oferta. Si es uno, puede ser lo que sea, ¿no?, decía Javier con ojos de póker. La diosa asiente, pero deja claro que la inmortalidad y deseos infinitos prohibidos. Si es así, ve tú Javier, yo debo pensar en el mío, decía Brian.
Bien, si es así, diosa Luluxia, mi primer deseo es el de poder utilizar la técnica maldita de Mechamaru del anime Jujutsu Kaisen, técnica de manipulación de marionetas, además de eso, poseer el poder de la alquimia de Edward del Reed del anime Full Metal y finalmente, ser usuario del NEM de Hunter x Hunter, solo intensificador, decía Javier ante sus deseos. Nada mal, es aceptable puesto que donde irán necesitarán más que eso, o sea, tú mismo deberás subirlo de nivel, así para que claramente domines esos poderes, decía Luluxia cumpliendo esos 3 deseos. Nada, me conformo, así será divertido, decía Javier de brazos cruzados. Bien, Brian, ¿ya pensaste en tus 3 deseos? Pregunta Luluxia de forma cortés. De hecho, sí, quiero poseer una inteligencia alta, para ser una de las mentes más brillantes del mundo, también de poseer la habilidad de Gremi de Bleach, ya que sería muy útil y por último, poseer las habilidades de Mahou, Ugibou fusionados de Dragon Ball GT, termina de decir Brian. Bien, tendrás todas sus habilidades y el sistema, pero como le dije a Javier, deberás aprender a manejar esos 3 poderes, ¿entendido? Decía Luluxia. Fuerte y claro, respondió Brian. Entendido, decía Javier. Aclaro, no tenemos cuerpos, ¿cómo haremos saludo militar? Pregunta Javier al lado de Brian. A lo que la diosa respondió. Solo con un sí basta, ok, ahora de sus cuerpos, descuiden, ya están arreglados para ustedes, así que listos para irse, decía la diosa. Sí, decían ambos emocionados. Cosa que la diosa sonríe, pero de la nada, tomaría su traje de los laterales. Pues buen viaje, puñetazo de felicidad, decía la diosa de la nada, moviendo su traje y dejando a la vista 2 enormes melones. Exclaman Javier y Brian, casi saliéndoseles los ojos del alma. ¿Pero qué? Decía Brian lo que veía con sus ojos. Y antes de decir más, ambas almas desaparecen en un destello. Momentos después, en otro lugar. Nos enfocamos después en una zona boscosa y con muchos terrenos por delante, enfocándonos ahora si donde nos importa, en una especie de pueblo cual estaba abandonado, sin rastros de vida aparente en ese lugar. Y en una casa, dentro de esta, a pesar del polvo, telarañas y ser una zona lúgubre, dentro de esta descansaban aparentemente 2 personas, infantes. Las cuales en ese momento empezaron a despertar. Diablos, qué sueño tan extraño, decía un niño de cabello negro y ojos dorados, con ropa casual de ese mundo. Siento como si hubiese vivido el sueño ese todo hombre, decía otro niño de cabello rojo con ojos de pupila morada, moviendo sus manos como si tocase 2 grandes melones. Exclama ambos reaccionando ahora sí reaccionando. ¿Qué carajos acaba de pasar? Espera, porque sueno más chillón. Exclama el pelirrojo levantándose. Que no es obvio. Eres literalmente un niño. Exclama el pelinegro apuntando al otro. Y tú igual. Exclama este apuntándole. Cosa que este se choquea más, tocándose cuerpo, manos y cara. Me lleva, ahora voy a tener que pasar por la pubertad, de nuevo, decía el pelinegro. Pinche diosa de melones grandes, nos condenaste a... ¿Es verdad, tenemos cuerpos nuevos y acaso nuestros deseos se cumplieron? Preguntaría el pelirrojo siendo Javier no sintiéndose muy diferente, excepto que era más joven. Dijo que era como un sistema, ¿no? Básicamente debemos desarrollarlo por entrenamiento, explica el pelinegro. Entonces ¿cómo lo activamos? ¿Cómo eso si seca y dónde decimos sistema activate? ¿O es solo poder más nosotros entrenar como la vieja escuela? Decía Javier con cara de póker. Si es a la vieja escuela, no tenemos más remedio, decía Brian de ese punto. Antes de Javier decir algo, este de la nada cambia su rostro a uno de horror, y de la nada, toma a Brian y le tapa la boca, cayendo ambos al borde de la pared, fuertemente para no hacer ruido. Cosa que quería quitar su mano de su boca. Javier le hace señas de silencio, su rostro del miedo y apunta a la ventana vieja para que mirase. Y al hacerlo, su cara se puso azul por el miedo. Ya que fuera, se mostraba como estaban cerca de ese pueblo enormes criaturas desnudas, de rostros grotescos como humanos mutados, rostros con expresiones perturbadoras y pareciendo muertos en vida, no había duda, que eran titanes. Y desgraciadamente pasando casi cerca de donde estaban ellos. Sus pisadas retumbando como cañones de guerra y haciendo temblores en el suelo.
En eso, Brian escribe en el suelo, ya que había polvo, y escribe una cosa. Debemos esperar en la noche, ellos no se movilizan en la noche, sino que el día. Eso era lo que escribió Brian ante esa situación. Javier levanta el pulgar, pero de la nada, se ve como encima de ellos emerge un ojo de titán, quien al parecer, sintió creencias ahí dentro. Sin darse cuenta que los niños estaban bajos en él, prácticamente del pánico, tratando de hasta no respirar o emitir ruido, si lo hacían, estaban más que muertos. Debían de estar quietos como estatua. El titán olfatea una vez más, pero después de unos segundos, se levanta y va con el grupo de titanes a quién sabe dónde, oyéndose sus pasos alejarse. Ante eso, Brian y Javier sueltan un jadeo profundo y llenos de miedo por esa experiencia. ¿Eso fue acaso un titán?, decía Javier prácticamente temblando del pánico. De todos los mundos a que nos envió la diosa, ¿por qué tenía que ser este mundo lleno de titanes?, decía Brian ahora por evitar morir. Hija de perra, decía Javier tomándose la cara y allende al suelo de madera. Ellos estaban más que jodidos, estaban en un mundo donde prácticamente la humanidad se extingue y lo peor, estaban fuera de unos 3 muros que los protegen de esas cosas, ahora eran presas fáciles aquí en quién sabe qué parte. Suspiro, quejarse no servirá de nada, ¿cierto?, decía Javier resignado parándose después de quejarse. Sí, escucha, como dije, esperemos al anochecer, los titanes nos movilizan en la noche, pero hay que tener en cuenta sobre los animales que debemos evitar, decía Brian. Sí, eso, oye, es mi idea o algo se está pudriendo, decía Javier olfateando algo de la nada. Uy, creo que somos nosotros, decía Brian al creer que son ellos dos mismos. No es de nosotros, es como, decía Javier parándose y viendo por la ventana, los titanes estaban fuera de rango, pero hay. Y Jade, bebe Brian, decía Javier ahora pálido como lobo viendo de dónde provenía el olor. ¿Y ahora qué?, decía Brian, pero lo que vio, lo acaba de horrorizar, ni entendía el por qué ese titán se fue al olfatear si eran carne fresca. Afueras de este pueblo, no estaba realmente abandonado, sino que fue destruido, viéndose a personas destrozadas, órganos esparcidos, partes del cuerpo tiradas y lo peor, habían en grandes cantidades como una carnicería. Mierda, susurra Javier quedándosele grabada esta escena para toda la vida. ¿Eso no es obra de los titanes, no?, preguntaría Brian. En eso, ambos infantes deciden salir y explorar los cuerpos, y para más horror de Javier, este levanta aparentemente a lo que era una niña asesinada con marcas de garras en su rostro, dejando más traumados a ambos protas. Esto no es obra de ellos, esta pobre pequeña, fue asesinada por rasguños y mordeduras más pequeñas, decía un Javier conteniendo las lágrimas ante una pobre vida arrebatada. Carajo, si no son los titanes, es otro problema, debemos reubicarnos, no es seguro aquí, decía Brian desesperado. Eso haremos, busca lo que podamos llevar con nosotros antes del anochecer, comida, utensilios, herramientas, yo trataré de enterrar a la mayor gente que pueda, decía Javier tomando a la infante, caminando lejos. De una vez, decía Brian para empezar a huir del lugar. Momentos después. Brian se encargó de recolectar lo necesario para sobrevivir, provisiones, utensilios, herramientas, armas en caso de defenderse, entre otras cosas. Javier solo pudo enterrar a unas cuantas personas, colocándolas en fila y con una piedra, dando una oración por sus almas. Descansen en paz, susurra Javier haciendo una oración similar a un pilar de la roca. Al terminar lo que tenía que hacer, se dispone a irse, ya que lo más seguro, es que esas cosas, atacaría de noche, ya que veían que no es seguro, ni de día ni de noche. Oye, espera, mira eso, decía Javier notando que entre el restos, había algunos que no tomaron en cuenta. Trajes negros y otros trajes de cuero. Al mover uno de ellos, ve que uno sin cabeza tenía un logo de 2 alas, un escudo azul y blanco. ¿Soy yo, o ellos?, decía Brian al ver su uniforme. Es de la Legión de Reconocimiento, Survey Corps, esa que trabaja en las murallas María, Rosa y Sina, decía Javier. Eso es, están esas máquinas para maniobrar en alturas, decía Brian. Y mira que hay aquí, decía este mostrando que tenía el mismo aparato para columpiarse por los árboles y una espada rota pero otra ensangrentada pero en perfectas condiciones.
Hay que usarlas, así podemos llegar a una de las murallas si debemos sobrevivir, sugeriría Brain. Este es un cazador de demonios, mira, era un Mizunoto, decía Javier apuntando a otro cadáver partido en dos, con el chaleco de cazador de demonios. Alto ahí, ¿un cazador de demonios, en este mundo? Preguntaría Brian por lo que escuchó y vio. Demonios, decía Javier susurrando. En eso ambos abren los ojos y en sus mentes. Titanes de día / demonios de noche. Y con eso la diosa Luluxia dándole suerte en su viaje. ¿Sabes? Esa diosa se parece a Aqua, ¿no lo crees? Preguntaría Brian serio. Maldita Aqua versión barata y traicionera. Gritó Javier a los cielos. Cuando tenga el nivel para matar dioses, a ella la mataré primero, decía Brian como su objetivo principal. Como sea, para defenderme, me llevaré esta, decía Javier sin terminar, al sacar de una katana partida. Diablos, decía Javier pero vería que había más. Esta, decía pero estaba rota. Mierda, decía molesto. Oye, intenta usar uno de tus deseos, decía Brian. La usaré cuando consiga la que quiero, decía Javier. 8 intentos después. Y ya la encontraré, decía un Javier agitado mientras Brian en pose de loto, lo veía con cara de palo. Con un demonio, se está haciendo de noche, largueros de aquí, decía Brian al ver que no falta mucho para que anochezca. Tranquilo, tenemos mucho Nichirim al menos, y esta debe ser, la vencida. Decía Javier sacando la última, que esta sí estaba completa, pero sin color. Ajá, ¿qué te dije? Decía Javier de forma cómica presumiendo que consiguió espada. Ya Timón, no seas terco y vámonos o moriremos, decía Brian refiriéndose al suricata del Rey León. Sí vamos, decía Javier sin terminar, ya que de la nada esa katana empezó a mutar su hoja, cambiando de color, ahora con la hoja morada. Viejo, creo que moriremos, si vas a perder el tiempo al ver que la hoja cambió, decía Brian. Pero Brian mira y se da cuenta que Javier se movió. Vamos Brian, hay que buscar refugio, decía Javier con una tela vieja, moviéndose con los restos de espada a arrastras. Bastardo, cuando se te da la gana, lo haces, regalaría Brian y se fue a donde está su compañero. Bastardo el que te abandono, replica Javier de vuelta. De esa forma empezó el viaje de ambos protas, por la pradera, de milagro, los titanes no estaban por ni un lado, ya casi siendo anochecer. En el camino. Brian y Javier para perder el tiempo, estarían haciendo juegos para mantener sus mentes activas y alertas. Veo con mi ojito, decía Brian a su alrededor mientras seguían caminando. Adivinaré, césped, decía Javier con cara de póker, sudando por arrastrar muchas cosas en el camino. Dejemos de jugar, esto es aburrido, decía Brian al ya aburrirse de este juego de adivinanzas. Lo mismo digo, ¿cuánto tiempo llevamos caminando? Preguntaría Javier mientras arrastraba todo el metal y armas en el saco. Perdí la cuenta, decía Brian. Carajo, dijiste que tú contarías por mí, decía Javier en protesta. Ya, fue mi error, dime, una cosa, ¿hay que seguir usando nuestros nombres de nuestra vida anterior? Preguntaría Brian. Puede ser, o quizás, dime, ¿recuerdas toda la debilidad de los demonios? Preguntaría Javier mientras tenía la vista al frente. El sol, la flor de glicinia y el metal Nichirim, respondió Brian al recordar algo de sus debilidades de los demonios. Eso es, si estamos en una zona llena de vegetación, si de milagro hallamos un bosque podríamos hallar dicha planta para ser nuestra protectora, decía Javier mientras seguía arrastrando las armas. ¿Y si por accidente, encontramos esa flor de araña azul, la conservamos o la destruimos? Preguntaría Brian. ¿Las pisamos, las robamos y experimentamos con ellas? Preguntaría Javier curioso. Muzan lo necesita para ser inmune al sol, pero, ¿y si lo usamos en contra? Pero eso es ridículo si lo encontráramos por accidente ya que solo sale en el sol, respondió Brian. Lo que sea primero, decía Javier mientras seguía. Cosa que como de milagro, cerca de ellos apareció una especie de bosque, y algo morado se hacía brillar ahí. Ese árbol, decía Brian al ver si era lo que buscaba. Flor de glicinia, la encontramos. Celebra Javier de la emoción. No grites, o despertarás a los titanes, decía Brian en voz baja.
cosa que harían caso y aumentaron el paso, así llegando prácticamente al tronco de este, pero no eran 2, sino 4 árboles de glicinia. Vaya, jamás creí ver uno de cerca, y qué bien huele, decía Javier ante ese detalle, chistoso, aquellos que los humanos encuentran como perfume natural es un buen exterminador de demonios. Brian vería los 4 árboles y solo dijo una cosa. Sería fácil hacer una casa árbol aquí, pero sin esos titanes, sería un refugio seguro de los demonios, decía Brian. Por ahora no hay nada que hacer más que dormir aquí, los demonios no se acercarán a nosotros, decía Javier sentándose en el tronco de un árbol para recuperar fuerza. Antes de dormir, ¿te sigo llamando Javier?, preguntaría Brian. No, ya me decidí, por favor llámame ahora Renjutsu Kamizuru, decía Javier ante su nuevo nombre. Bueno, Renjutsu, si es así, llámame, decía Brian, pero en eso, ve unas imágenes a su mente, que eran como episodios de unas memorias. Ark, ¿qué diablos?, decía Brian al sujetarse la cabeza. ¿Te sucede algo?, preguntaría Renjutsu a su colega. Viejo, descubrí que este cuerpo que habito ahora, era de una persona que fue habitante de este mundo, lo digo porque vi sus recuerdos, antes de morirse por suicidio, decía Brian a su amigo. ¿Y qué más viste?, preguntaría Renjutsu queriendo saber más, si Brian estaba en un cuerpo que perteneció a este mundo pudo ver más. Creo que, cuando el titán colosal destruyó la muralla, al igual que el titán acorazado, huyeron a ese pueblo que estuvimos ahí, decía Brian. Espera, ¿titán colosal? ¿Muralla María? ¿O sea que estuviste acaso en esa catástrofe?, decía Renjutsu al ya tener una pasta de en qué época estaban de este mundo. Al parecer sí, y estaba en otro distrito aparte de donde vivía Eren, Armin y mi casa, ya que este dueño, no le gustaba la violencia, sino que poseía una inteligencia y quería usar esa mente para crear inventos para ayudar a su familia, decía Brian y recordando ese suceso. Ajá, ¿qué más?, decía Renjutsu más curioso. Sus padres, murieron, devorados por los titanes, decía Brian al ver esos recuerdos y que los padres de este cuerpo, perdió lo que era su familia. Tapando sus ojos con su mano al sentir lo que sintió este chico. Carajo, si es así, ¿cómo diablos terminó tu cuerpo? Ya sabes, decía Renjutsu de ese detalles de al reencarnar y ahora Brian usar ese cuerpo. Que este chico, que se llama Ikoma Yorozu, no podía sobrevivir por falta de comida y al encontrar unas bayas que no sabía si eran comestibles, decidió llevarlas a esa casa y al comer esas bayas, empezó a cerrar los ojos al tener mucho sueño y desde ahí, no abrió los ojos nunca más, termina de explicar Brian con la historia de este joven, Ikoma. Chuchas, espera, ¿cómo diablos encontró esas bayas? Exploramos ese pueblo pequeño y no había rastros de arbustos, ¿acaso las traía consigo?, preguntaría Renjutsu. Sí, es bayas, estaban de camino a la muralla María, cerca de ese lugar, creo que no sabía que esas bayas, eran por así decir, venenosas, decía Ikoma al ver que así murió este propietario del cuerpo. Bien, eso quería saber, tu mente aparentemente será nuestra guía para llegar a esas murallas una vez estemos listos, decía seriamente Renjutsu ya que si era verdad lo que decía Ikoma, era la clave. De eso no hay problema, ya que, los padres de Ikoma, les dijo sobre cómo llegar a las otras murallas. Bien, antes de irme a dormir, quiero probar mis nuevos poderes, primero, la alquimia, a ver, ¿cómo lo hacía Edward?, preguntaría Renjutsu para recordar lo que Edward hacía para usar su alquimia. Son 3 pasos, la primera, es descubrir la composición de la materia, la segunda es destruir la composición y la tercera, construir algo nuevo de esa composición, explica Brian aceptando ahora con el nombre de Ikoma. Ajá, para mi fortuna, pedí los poderes de Edward después de conocer a la verdad así que no necesito círculos alquímicos, pero eso sí, me costará mucho dominarlo, pensó Renjutsu, quien usaría los restos de armas para hacer su prueba. Bien, a ver, espada, Nichirin, composición, pensaba Renjutsu en su mente. Estaré meditando para ver si puedo acceder a mi ki, decía Ikoma estando en pose de loto. Ya que no quería estar así de indefenso. 5 minutos después. Ya sé. Decía Renjutsu mientras se le vino a la mente el cómo ahora sí hacerlo. Primero, chocar manos, simbolizando la conexión entre yo y la puerta de la verdad, conocimiento y energía necesarios para la transmutación, decía Renjutsu concentrando. La imagen está visualizada, liberar energía y ahora.
decía Renjutsu chocando sus almas al suelo, donde al frente estaban restos de espadas rotas más su katana de antes. Sonido de chispas. Y del suelo, se mira como las piezas de las espadas rotas se mezclaban, se desmoronaban y de las cenizas surgía algo mejor, viéndose como una enorme hoja filosa saldría con empuñadura. Y de eso la luz se apaga, con Renjutsu ajustándose la cabeza del proceso. Confirmado, esto genera mareos, decía Renzoku recuperándose. Pero en eso, ve con sorpresa cómo, las piezas de espadas rotas de Nichirin, fueron fusionadas ahora, como él quiso, una enorme Nodachi de combate a dos manos con diseño japonés. Lo hice, use alquimia. Celebra Renjutsu al cielo levantando los brazos por la emoción. En eso, Ikoma en posición de loto, estaría concentrado de expulsar su ki en la palma de sus manos. Así, se ve una pequeña esfera de energía emerger de las manos de Ikoma. Jejeje, vamos avanzando, pensó Renzoku tomando su nueva arma de Nichirin, que como antes, esta cambió su color de nuevo a ser morado, reacción del Nichirin al color. Y así fue, esa noche, pudieron avanzar en algo para sobrevivir, por ahora. A la mañana siguiente. ¿Ya aún está listo el desayuno? Preguntaría un Renjutsu frotando los ojos agotado, abrazando su espada. ¿Crees que va a ser fácil conseguir desayuno cuando los titanes son activos al día? Preguntaría Ikoma con ironía. ¿Qué hay de las raciones que trajimos? Preguntaría Renjutsu sobándose los ojos. Aquí está la maleta con las raciones que recolecté, decía Ikoma entregando la maleta de raciones. Y cuando ambos se disponen a ver qué hay de comer, verían que solo había pan rancio y verduras, cosa que con un suspiro colectivo, se pondría a consumir dichos alimentos. Por curiosidad, Renjutsu se asoma un poco a ver qué pasó anoche mientras dormían, y ahí verían ambos como habían marcas de garras en la tierra, cerca de ellos, siendo eso señal que estuvieron siendo vigilados. ¿Vinieron no? Preguntaría Ikoma serio. Garras como de animales y aparentemente sin huellas gigantes, ¿tú qué crees? Decía Renjutsu serio mientras comía el pan hasta acabarlo. Deberemos entrenar mucho desde ahora y aprender a la vieja escuela, a sobrevivir, de día y de noche, decía seriamente Renjutsu. Ahora que recuerdo, hay una escuela de reclutamiento, ahí estarán Eren y los demás, para ser los de esa generación de soldados y así enfrentar a Berlot y Reiner y no olvidar de Anie, así que, debemos llegar a salvo y empezar a ser soldados, decía Ikoma. Entonces en nuestro viaje entrenaremos nuestros poderes y armamentos, así que, sin perder tiempo Ikoma, decía Renjutsu alzando su Nodachi. Pero en segundos cae al suelo. Debo entrenar físicamente, mis bracitos de espagueti me avergüenzan, decía Renjutsu llorando cómicamente. Ya pude expulsar ki. Ahora de dominar la habilidad de Gremi, será útil, decía Ikoma. Y de esa forma, ambos entrenarían a su manera en adelante sus poderes, pero antes de irse, Renjutsu usando su alquimia, haría un saco donde echara muchas hojas de flor de glicinia para que él y Ikoma llevasen para estar protegidos de los demonios. En el camino guiados por Ikoma, ambos fueron entrenando a su manera sus poderes despertados. Durante el camino, Ikoma al poder acceder al ki, pudo detectar presencias, así podría saber dónde hay titanes, y poder ir de forma segura en el camino. En el caso de Renjutsu, este entrenaría el Nen, el cual pidió, ya que si Ikoma tenía su ki despertado, él debía de despertar su poder de energía también, primero usando un vaso hecho con alquimia de una roca y una hoja, para hacer la prueba del Nen, una vez hecha y ver cómo el vaso se llenaba, este procedió a entrenar tal y como lo hacían los intensificadores, con ayuda de Ikoma claro. Ten, concentración. Mantener el aura fluyendo alrededor del cuerpo de forma constante y densa, Zetsu, supresión. Cortar por completo el flujo de aura. Aunque no es una habilidad de intensificación directa, dominar el Zetsu permite al usuario ser indetectable y también puede usarse estratégicamente para conservar aura para momentos cruciales. Ren, intensificación. Aumentar la cantidad de aura producida y proyectarla hacia afuera, intensificando la presencia física y la fuerza. Atsu, técnica personal. Si bien el Atsu es la manifestación única del Nen, para un intensificador, el entrenamiento se enfoca en cómo potenciar sus habilidades físicas a través de la proyección de aura. Así viéndose como Renjutsu entrenaba golpeando varias veces una roca en su mano contra otra roca, usando su Nen para fortalecerla y que no se rompiese.
Diablos, es más difícil de lo que esperaba, decía Renjutsu sudando mientras seguía golpeando dicha roca, manteniendo su nen para que la que usaba no se rompiese, un entrenamiento para transmitir su nen a un objeto e intensificar su dureza en este caso. Créeme, manejar nuestros poderes a la primera, no es fácil como dicen otros, sin duda que hay que aumentar nuestro nivel, de esta forma, decía Ikoma al usar su imaginación para crear un arma. Entonces sigamos, dominaré mi nen, mejor que ese Uojin, que era como una bomba nuclear, decía Renjutsu mientras seguía entrenando. Después de eso, pasó más de un mes donde los protas dominaron sus energías vitales, de paso, cazando todo ser un animal con carne fresca para comer, su dieta se basaba en peces, venados, jabalíes, pero si encontraban algún vegetal lo consumen. En eso, Ikoma usaría el ki para hacer arco y flechas de energía, como los kinki y así cazar a esos animales. En el caso de Renjutsu, su nen para aumentar el poder de su katana Nichirin, para sorpresa de Ikuma, ahora Renjutsu era capaz de partir 5 árboles enormes de un solo corte. Ikoma lograría apenas crear un cuchillo con el poder de Gremi, ya que debía de manejar la imaginación. Después de eso, Renjutsu ahora entrenaría más alquimia mientras que Ikoma sus poderes de Up. Viéndose ahora en otra escena a un Renjutsu con el cabello rojo atado en una cola de caballo, su cuerpo pequeño más alto por los entrenamientos con su espada y Chirin con una funda hecha de piel de animal, entrenando la alquimia en la tierra creando figuras. Oye Renjutsu, ¿y si intento crear unas bicicletas? Preguntaría Ikoma para así llegar más rápido. No sé, ¿sabes andar acaso? Preguntaría este mientras con su alquimia sacaba un hacha. Sí, ya que quería manejar uno y así fue, sé manejar, respondió Ikoma. Así, usando el poder de Gremi, crearía unas 2 bicicletas. Nada mal, pero, ¿y si las mejoro? Decía Renjutsu usando su alquimia, cambiando la forma de su biki a una con ruedas más grandes y más aerodinámica, como una moto con pedales. Bien, eso funciona, ahora, con esto, llegaremos a las murallas, decía Ikoma. Y mira, llevamos 2 poderes dominados, solo nos falta uno cada uno y estaremos listos, decía Renjutsu. Sonido de pisadas enormes. Hay que movernos, decía este serio tomando el hacha, espada y subiendo a su bicicleta mejorada. Lo mismo repite la acción Ikoma. Y al ya tener sus bicis, se irían lejos de los titanes, antes que lleguen a ellos. Y en la noche una vez, decidieron probar suerte combatiendo contra demonios. Viéndose como en lo oscuro, Renjutsu estaría con su Nodachi al aire y Ikoma con una esfera de ki, esperando la llegada de quienes antes se escondían. ¿Están cerca? Decía Renjutsu serio ante estas criaturas de la noche. Cuenta hasta 10, decía Ikoma preparado para atacar. 1, 2, 3, decía Renjutsu tomando firme su Nodachi. 4, 5, 6, decía Ikoma creando una esfera de ki en su mano. 7, 8, 9, decía Renjutsu preparado mientras su Nodachi irradiaban en 10, decía Ikoma y Renjutsu y vieron que salió un demonio yendo a donde está ellos. Y sin dudar Ikoma le arroja el ki justo en la cara, para aturdido. El demonio gruñe, regenerándose rápidamente sus heridas. El ki no lo mató. Decía Renjutsu sorprendido. No es luz del sol, respondió Ikoma serio. En eso Renjutsu ataca y de un movimiento, lo corta del torso, cayendo ambas extremidades al suelo. Carajo, falle. Exclama este mientras se recomponer. El demonio en respuesta, regenera sus piernas, y para más terror, sus piernas emerge otro torso, ahora siendo 2 demonios para combatir. En eso, Ikoma extiende sus manos en los costados de su rostro. Renjutsu, cierra los ojos, decía Ikoma para usar esa técnica. Carajo. Decía Renjutsu tapándose los ojos a tiempo. Y ahí, dice lo siguiente. Taiyokeen. Grita Ikoma soltando su técnica cegadora. Y eso tomó desprevenidos a los demonios de esa luz cegadora. Gra. Exclaman ambos tapándose los ojos, pero ni aun con eso se veía su piel ser afectada. Y cuando se estaban recomponiendo, los 2 jóvenes, no estaban, pensando que habían huido, grave error. Respiración, del veneno, primera postura, floración tóxica, murmura Renjutsu de la nada.
viéndose la Nodachi de Renjutsu emanar un humo morado, realizando una serie de movimientos gráciles y circulares, similares a una danza de una flor que se abre. Con cada giro, la Nichirinto roza ligeramente el aire, liberando imperceptiblemente una nube de esporas venenosas extremadamente finas. Y de esa, uno de los demonios sería cortado de la cabeza, para shock del otro. Y coma. Grita Renjutsu de acabar con el último de una vez. A lo que sin más, Usai Koma usaría la habilidad de Gremir y usando su inteligencia, crearía una granada ultravioleta, para arrojarlo al demonio. Por favor, funciona, decía Ikoma activando la granada y lo arrojó a los pies del demonio. Y al ver que solo arrojó una esfera extraña, creyó que no era nada, pero al abrirse, una luz cubrió donde está el demonio y al final, lo llegó a matar. Groar. Fue el último grito del demonio mientras su cuerpo desaparecía en partículas, quemándose por la luz ultravioleta. Hasta no quedar nada de él. No puede ser, funcionó, decía Ikoma al ver que haya funcionado la granada que emite los rayos del sol. Uf, por poco y quedo ciego, decía Renjutsu temblando por la adrenalina de ser su primera vez matando demonios. Sí, pero aún así, no hay que confiarnos, solo unos 5 días más y estaremos llegando a la muralla Rose, ahí podemos empezar a formar parte del ejército, decía Ikoma. Bien, sigamos, estamos cerca, decía Renjutsu serio. Y de esa forma seguían su camino y entrenamiento, pero para su desgracia, en una de sus escapadas de titanes, ambos perderán las bicis al ser casi devorados por un titán, así que debieron seguir a pie, por consejo de Ikoma para no llamar la atención de las bicis. Pero, ambos en el camino entrenando los últimos poderes, Osea Renjutsu la técnica maldita de Mechamaru y Ikoma, la técnica Hinata de Majin Buu, el rayo transmutador. Así, Ikoma lograría tener algo de alimentos gracias a que el rayo transmutador les dio lo que necesitan para sobrevivir. Pero Renjutsu tendría algunos problemas para usar su técnica maldita. GRRR, vamos, muévete, te lo ordeno, decía un Renjutsu usando al frente de un maniquí de madera en el suelo, siendo ese su muñeco de entrenamiento para moverlo como títere a su voluntad, pero, nada. ¿Seguro que tiene que ser maniquí?, preguntaría Ikoma. Oye, recuerda que el director de la Academia Jujutsu tiene el mismo poder, y transmite su poder a muñecos de peluche, decía Renjutsu. En parte se parecen, uno controla y da vida a peluches, y Muta controla títeres, decía Ikoma de ese punto de vista. A ver, quizás lo esté haciendo mal, decía Renjutsu calmándose. Imagina los hilos, el muñeco es parte de tu cuerpo como lo hacía Mechamaru. Y al hacer eso, Ikoma ve como el maniquí de la nada empieza a temblar. Y no solo eso, a moverse como estirándose. Oyéndose sus partes de madera rechinar. Ok, lo estás logrando, decía Ikoma sorprendido. De ahí, el maniquí se levanta de nada, en una pose de combate. Oh, si funciona, jaa, decía Renjutsu celebrando, y al hacerlo el maniquí alza sus brazos también. Así lo hacía Mechamaru, pensó Renjutsu viéndose cómo controlaba al maniquí con su mente, obligándolo a hacer una pose militar, a hacer lagartijas, bailar, y además de usar herramientas como el hacha que creó y con ella tallar un árbol. Este poder es mucho mejor que los hilos de chakra, decía Renjutsu emocionado. Sí que lo es, además sería interesante si lo combinas con un poder metahumano, que da vida a cosas inanimadas, decía Ikoma de recordar esa meta humana del autobús que Deboe quería tener. Es verdad, sería imparable, aunque, creo que este maniquí sería mi primer títere, necesitaré, más madera y metal, decía Renjutsu. Eso no será problema, decía Ikoma alzando un dedo y que emitía un rayo rosado. Momentos después. Un hacha, prendas japonesas, cabellera postiza y máscara, jajajaja, mi primera creación, está lista, decía Renjutsu emocionado, a lo que ante ellos, estaría un enorme ser de madera y metal con hacha, un títere más robusto y poderoso con un hacha de metal Nichirin. Y sí, se llamará Sakata no Kintoki, jejeje, y, decía Renjutsu prácticamente muriendo más de la emoción de este poder. Ok, ahora el problema, ¿cómo podré llevarlo, sin que, bueno, decía Renjutsu del detalle es que su títere era, demasiado grande como para llevarlo así nada más. Dime algo, ¿cuánto has dominado tu meme? Preguntaría Ikoma.
Tanto que puedo transmitir mi NEM a otros objetos como Minorachi, y hacerme más fuerte al golpear o hacer otras actividades, explica Renjutsu. El intensificador te ayuda a elevar tus capacidades físicas, ¿no? Preguntaría Ikoma. Corrección, aumentar las capacidades físicas de una acción como también objetos, decía Renjutsu corrigiendo eso. Entonces, ¿no se puede usar, para que lo puedas mover? Ya que debías pedir un deseo de aprender sellar cosas con Fuinjutsu, decía Ikoma. Es verdad, quizás invente algo que podría servir, pensaba Renjutsu mientras controlaba a su títere mentalmente para seguirlos. Cosa que eso haría a paso firme. Oye Renjutsu, ¿qué tanto que puedes tardar en crear un títere de vuelo? Preguntaría Ikoma. Como poco, pero necesitaré algunos materiales, decía Renjutsu viendo a su colega. Dime cuáles, los crearé, decía Ikoma. Y de esa forma trabajaron, con Ikoma usando el poder de Up para hacer las demás cosas, pero, algo bueno también se le ocurrió, si Ikoma poseía ahora la magia de Up, eso quería decir que quizás podría crear una especie de herramienta maldita, una capaz de crear sellos. Una duda, ¿posees solo NEM en tu sistema? Preguntaría Ikoma. Nope, técnica maldita es igual a energía maldita, decía Renjutsu mostrando un brillo azul en sus manos que no era NEM. Ok, debías pedir chakra también, pero la idea era, que derrames una gota de sangre Shon Chakra en una tinta normal, para así tengas tinta de chakra, explica Ikoma. Aún no es tarde para probar, decía Renjutsu, mientras con su alquimia creaba del suelo un pincel. Así trabajaron por horas, magia de Up, NEM y energía maldita, como configurar un programa de PC en un simple pincel, y de eso nació la herramienta maldita, pincel de sellado, una herramienta de energía maldita capaz de crear sello con pintar símbolos en papel u cualquier objeto. Ahora, pruébalo, decía Ikoma entregando un frasco de tinta. Y eso harían, Renjutsu usando dicho pincel, con tinta que Ikoma le dio en una piedra, y al probarlo sellando una hoja, este desaparece y reaparece al transmitirse energía maldita. Lo habrían logrado, crearon el Fuinjutsu de un método diferente. Lo logramos amigo, celebra Renjutsu de la emoción ante este pincel. Bien, ahora que lo hicimos, nos vamos ahora, debemos entrar al ejército en estos días o no vamos a conocer a Eren y a los demás que serían nuestros compañeros, decía Ikoma de ir una vez a las murallas. Ok, pero antes cuando dijiste de títeres aéreos, decía Renjutsu con su alquimia lista. Momentos después. Ahora se mostraba como en el cielo, dos puntos borrosos a gran velocidad se moverían. ¡Wow! Más rápido Crow. Exclama Renjutsu sentado encima de un títere, con apariencia de cuervo, traje oscuro con alas negras y dos látigos de garras como armas, una de dos marionetas voladoras. Por parte de Ikoma, este volaba en otro títere rápido con alas, pero este tenía dos katanas en mano y resto de armadura samurai, llamado Azo, ambos volando ambos a la par. Ten cuidado Renjutsu, aún no sé usar la técnica de volar y no quiero que un titán me ataque y me coma, decía Ikoma. Viejo, aprendí a usar la técnica de Mechamaru de forma correcta y ensamble las partes de cada uno como se debía, estamos seguros en Aerolíneas Puppet, decía Renjutsu relajado. Pero ambos al mirar abajo verían como más titanes se amontonaban, caminando a una dirección. Si mal no recuerdo, los titanes no son listos y seguían donde hayan presencias humanas, si seguimos por donde van ellos llegaremos antes a las murallas, decía Renjutsu. Espera un momento, si no mal recuerdo, Levi el Ackerman que es del cuerpo de exploración, perdería a algunos de sus hombres ¿no? ¿Acaso ya pasó ese evento? Preguntaría Ikoma. Viejo, somos niños, que no Levi era de nuestra edad como Eren. ¿O él era mayor pero no lo parecía? Decía Renjutsu confundido. Demonios, ya da igual, ya estamos llegando a las murallas, decía Ikoma al ver una estructura que era reconocido. Ajá, espera, hay algo que no hemos pensado, ¿cómo diablos explicaremos que dos jóvenes de un pueblo destruido por demonios, haya sobrevivido casi sin rasguños al llegar aquí? Preguntaría Renjutsu de ese minúsculo detalle. Diremos que somos inventores y que estos títeres son nuestro transporte aéreo, para que los titanes no nos alcance al no tener equipos de maniobras 3D, explica Ikoma de esa idea. Facepalm.
Eso generará más pregunta, dudas y posiblemente ser llevados, pero, ¿qué remedio?, decía Renjutsu divisando personal abajo. Y si lo piensa bien, si combina esos impulsados de ese equipo con un planeador, tendría algo con que volar, decía Ikoma de unas ideas. Ok, sujétate, puede que se ha movido esto, decía Renjutsu. Y de la nada, ambos títeres empiezan a descender a gran velocidad. Renjutsu, trata de no estrellarte, grita Ikoma al ver que están yendo a una velocidad. Pero de la nada los títeres frenan en el aire, dejando libre a ambos jóvenes de aterrizar. Ay, debo practicar el aterrizaje, decía Renjutsu sudando cayendo al suelo. Por poco y se me sale el corazón, decía Ikoma al tocar la zona de su corazón. Como sea, Anzo, Crow, regresen, decía Renjutsu sacando un pergamino, donde habían 3 kanjis, 2 de ellos absorbiendo a los títeres de regreso. Bien, ahora, ¿cómo nos acercamos e ingresamos?, preguntó Renjutsu. Debe haber un soldado que protege las murallas al ser cuerpo de defensa de las murallas, decía Ikoma al recordar ese símbolo de rosa roja. Entonces vamos, apariencias de niños perdidos, heridos o niños caminando casual, pregunta Renjutsu. Lo que sea, con tal que poder entrar y estar a salvo de los titanes y demonios, me hubiese gustado reencarnar en la edad de piedra y estar con mis waifus, decía Ikoma al preferir este mundo que en el mundo primitivo. Por 2, pero ¿qué se le va a hacer?, decía Renjutsu caminando junto con Ikoma por las murallas, divisando ahí a una persona random, pero con el uniforme de cazadores de titanes. Lo tenemos, decía Renjutsu. Y de esa forma se acercaron a la persona, que era pelinegro. Señor, ¿podría ayudarnos? Estamos perdidos, decía primero Renjutsu con un tono infantil acorde a su edad. ¿Pero qué hacen unos niños aquí? ¿De dónde vienen?, preguntaría el soldado. Es que venimos de un pueblo cercano que fue arrasado por demonios, nuestros padres nos protegieron antes de morir, decía Ikoma de forma infantil asustado. Diablos, lamento eso, vamos entren, antes que los titanes lleguen, decía el soldado de forma apresurado. Gracias señor, decían ambos mientras eran escoltados, y al no verlos ambos chocan puños sonriendo de forma maliciosa así logrando entrar. Primera fase completada, ahora, la segunda fase, entrar al ejército de cadetes, así que, vamos, decía Ikoma. ¿Crees que dejen ingresar si aparentemente somos aún niños?, decía Renjutsu como un detalle que no menciono. Ahora que lo dices, ¿qué edad tienes?, preguntaría Ikoma. Aunque eso sí, podríamos buscar a Eren, Mikasa y a su amigo pelirrubio, ¿cómo era?, decía Renjutsu. Armin, puede ser y así entrar juntos, decía Ikoma de esa idea. Bien, usa tu sensor de ki para rastrearlo, yo veo los alrededores, decía Renjutsu. De hecho, Eren es un faro de energía, ¿sabes por qué lo digo no?, preguntaría Ikoma. Oh, es verdad, más fácil aún, decía Renjutsu mientras Ikoma hacía su trabajo. Ya que podía sentir una firma de energía sumamente exagerado, a lo que Ikoma guía a Renjutsu en donde estaría Eren y los demás. Al caminar unos 5 minutos, llegarían donde es el lugar. Pero en el camino, se vería algo confundido ya que Renjutsu juraría que vio por ahí a una persona que por alguna razón podía volar, otra con facciones de cabra, etc. Pero Ikoma decía que solo eran cosas suyas mientras buscaban a Eren y a los demás. Así, Ikoma señalaría dónde es y a qué ubicación de distancia está Eren. Ya estamos cerca, espero que no nos reciba con agresión, decía Ikoma del comportamiento de Eren y Mikasa, con Armin es otra historia. Deberemos acercarnos, con una escena, sígueme la corriente, decía Renjutsu. En eso como niños normales pasarían a su lado, charlando entre sí. Esos malditos quienes se creen para tratar así al escuadrón de reconocimiento. Sacrifican vidas por nosotros y la gente los trata como carne de cañón, ¿son pendejos o qué?, decía Renjutsu usando un tono molesto pero fuerte. Digo lo mismo, ellos están dando su vida, por la humanidad, creo que necesitan ayuda y por eso, me alistaré para ser parte del cuerpo de reconocimiento, decía Ikoma. Igualmente, me haré más fuerte para que sea más ayuda para el escuadrón de exploraciones, para abarcar más terrenos, decía Renjutsu. Y ahí, ¿alguien les habló a los dos? Si es así, apoyo la idea, ya que yo también me uniré al cuerpo de reconocimiento, decía una voz detrás de ambos reencarnados.
Al voltear, verían con quién les dirigió la palabra. Hola, perdón si hablamos fuerte, pero en serio hablamos de este tema muchas veces con mi amigo sobre el ejército anti-titanes, explica Renjutsu a este chico. Sí, puedo entender eso. Por cierto, me llamo Eren Heager, se presenta Eren a los dos. Yo soy Ikoma y él es mi amigo Renjutsu, ambos huérfanos por un ataque de titán y llevados aquí de nuestro pueblo, decía Ikoma. En eso la pequeña peliengra con bufanda se acerca. Eren, ¿hablando con alguien más? Preguntaría una niña de su edad con la bufanda roja en su cuello. Sí, mi casa, perdónenla, es que no soy el más sociable y apenas hablo con demás chicos. Ella es mi casa, es mi hermana menor, bueno, no de sangre, pero es criada, o era criada por mi familia, susurra Eren. Y yo soy Armin, un placer, decía el pelirrubio tímido presentándose. Igualmente, por cierto, ustedes vienen de las murallas María, ¿no? La que fue una vez, Shingansina, preguntaría Ikoma de ese lugar. Espera, ¿cómo supiste eso? Preguntaría Eren algo atónito de ver que exactamente, este chico, Ikoma adivinó de dónde venían él y su hermana. Verás, si te lo preguntas, es simple, fui tu vecino, pero en otra sección de ese lugar y créeme, también vi a ese titán sin piel, decía Ikoma de ese día. Eso dejó a Eren sin palabras, con ese flashback de hace tiempo, su madre muerta y como de las murallas ha visto a uno de esos titanes más poderosos. Pero sería movido por Mikasa al ver que Eren estuvo en trance. Oh, ya veo, perdón por mencionarlo de ese día, decía Ikoma. No, descuida solo, fue ese momento muy traumante para mí en ese momento, decía Eren rascándose la cabeza. Ahora que lo dices, escuché de un niño de nuestra edad, que está siempre en casa y que a veces no salía, ¿eres tú, verdad? Preguntaría Mikasa si era esa persona. Rió Renjutsu un poco pero disimulaba. Sí, soy yo, decía Ikoma avergonzado y amargado al decir que es un hikikomori, o sea una persona que nunca sale de su casa. Oí de ti muchas veces, prácticamente te decían un apodo como el vampiro de casa o esas cosas, porque jamás saliste hasta el ataque ese día. Pregunta Armin. Antes de responder, no soy vampiro, ya que si lo fuera, estaría atacando de noche para chupar la sangre. Y en segunda, estaba encerrado en crear cosas, ya que, a mí me gusta crear para ayudar a la gente, pero al tener algo de inteligencia, no era bien recibido por otros niños de mi edad, respondió Ikoma. ¿Crear? O sea que eres como una especie de inventor. Preguntaría Mikasa algo curiosa. Sí, dime algo, ¿no vistes artefactos extraños, como unas 4 velas encima de un techo? Preguntaría Ikoma al decir sobre el molino de viento. Ahora que lo dices, es verdad, giraba cuando el viento soplaba, pero no entendí el porqué de eso, decía Mikasa al no saber nada del molino de viento. El invento del molino, parece que tienen mucho que aprender, decía Renjutsu al ver que esto era para rato. Y así, lograrían con éxito el formar parte del grupo de Eren al mencionar dónde vivía Ikoma y que era casi su vecino. Y así, damos un salto en el tiempo donde nuestros protas formarían un vínculo especial con el grupo de Eren, Mikasa y Armin. Ya que si iban a entrar como cadetes, debían de ponerse en forma, cosa que Eren, Mikasa y Armin, algo dudoso, aceptan la idea de Ikoma. Haciendo flexiones, sentadillas, abdominales, para estar preparados físicamente, hasta cumplir los 12 años para poder ser parte del cuerpo de reconocimiento. Entrenamiento físico como mental, adelantando un poco a las enseñanzas de la academia, pondrían a usar equipo reparado de cazadores de titanes, como usar las poleas y columpiarse debajo en secreto para adelantarse. También de que Ikoma sugería de crear artefactos aerodinámicos, para vuelos en caso de que no haya lugares donde se usa el maniobrando tridimensional. La idea de volar, era algo que nadie pensó en primer lugar. De esa forma las apariencias de todos cambiaron, Renjutsu ahora poseía una musculatura casi inhumana para un chico de su edad, aún manteniendo su técnica maldita y títeres consigo con el pincel maldito para los sellos, entrenando de vez en cuando a Eren para que use si puede el meme. A Mikasa le enseñaron a usar su ki, ya que al ser un Ackerman, podría usarlo para amplificar sus capacidades físicas sobrehumanas. En cuanto a Armin, Ikoma le convence a Renjutsu de que le enseñe sus sellados, ya que a pesar de no ser un combatiente, él posee un gran cerebro que necesita ser explotador para sacar todo su potencial.
Y así, se ve cómo cambiamos de la zona en las murallas María a un campo abierto donde se hacían el reclutamiento de cadetes. Uniformes de cuero cafés con emblemas en la espalda con 3 espadas de la academia cruzadas, junto a ellos más reclutas, todos en fila. Y al frente, está el instructor para evaluar a los cadetes. Un hombre calvo con mismo uniforme y ojos con iris amarilla, siendo Kate Sharis. Dígame usted, ¿cuál es su nombre?, gritaba como perro rabioso el instructor a un recluta peliblanco. Lucas Rowe del distrito Trust, gritó el mencionado. ¿Y qué hace usted aquí?, pregunta en tonos de orden militar. Vine aquí para acabar con Titanes, señor, exclama Lucas. ¿En serio? Acabar con Titanes, buena actitud, manténla cuando estés ahí fuera esperando a que no te coman, grita pasando al siguiente recluta. Pero no iba a preguntar a Eren, Mikasa, Armin y no decir de Renjutsu y Koma. Debido a que el instructor vería sus ojos, sin duda que ellos pasaron por una experiencia nada agradable. Ahora usted, alumna especial con poder, la rosada con cuernos su nombre, gritaría el instructor. Mi nombre es Mina, señor. Daría su respuesta siendo Mina. Bien, dígame, ¿acaso usted junto con otros jóvenes con poderes llamados Kosei se cree mejor de aquellos que no tiene poder? Grita el instructor más fuerte. Claro que no, señor. Estoy aquí para salvar a las personas y acabar con Titanes, señor. Grita Mina ya que quería demostrar que no es como los demás. Así se habla, sin arrogantes en este barco, decía el instructor caminando a paso firme. En eso, Ikoma usa su telepatía con Renjutsu. Renjutsu, ella es de Boku no Hero, ¿qué demonios hace en este mundo?, preguntaría Ikoma en su mente. Sí, y mira bien quiénes más están, decía serio el pelirrojo. Mostrándose imágenes de un peli azul con lentes y turbinas en las piernas, otro pelirrojo, otro pelirrubio con un mechón de rayo negro, una chica con auriculares en sus orejas, etc. Y un peliverde algo nervioso al lado de una pelicastaña con mejillas. Espera, todos ellos están aquí, eso significa que ella también, decía Ikoma si Yaoyorozu está en este reclutamiento. Sí, sé a quién te refieres, mira a 5 personas tras de ti, decía Renjutsu como respuesta. A lo que se voltea y ahí, Ikoma abre los ojos al ver quiénes estaban. Las 5 personas que Renjutsu mencionó eran Maki Zenin, una chica con lentes y cabello recogido en una coleta, una peli negra alborotada, Momo Yaoyorozu, un ser similar a un robot en las filas, Mechamaru, una peli rosada con ojos de pupilas en cruz y amarillas, Mei Atsume y finalmente, Izuku Midoriya, el peliverde nervioso como Armin, al mismo nivel creo que estaban ambos. Pero al fijarse en esos 5, Ikoma sería llamado por el instructor al ver que no prestaba atención. Ikoma, Renjutsu, ¿están prestando atención?, gritó el instructor al ver que miraban a otros lados. Señor, sí señor, exclama Ikoma. Estábamos prestando atención, dedicados a sacrificar la patria por la vida, decía Renjutsu pero lo dijo al revés. Y de ser necesario, ser un arma de guerra viviente para acabar con esos titanes, señor, grita Ikoma. Así se habla, soldados, ahora todos escúchenme, si han venido aquí de diferentes partes del Muro María, están aquí para entregar sus vidas a la gente que deben proteger de la amenaza de los titanes, y oíganme bien, aquí si fallan, morirían ahí afuera, todo entrenamiento aquí será supervisado por mí en todo aspecto y forjaré de ustedes máquinas de matar, ¿entendido?, grita el instructor. Sonido de masticar. Al parecer, el instructor fue interrumpido al oírse ruidos de fondo, donde todos verían a una pelicastaña con cola de caballo comer una patata con nervios. Ay no, no ahora, decía Ikoma en su mente por el pobre destino de Sasa, la chica patata. Ey tú, susurra el instructor a aquella chica, pero esta en respuesta sigue comiendo. Te estoy hablando a ti, grita el instructor de regreso a la que comía la papa. A lo que despierta y ve el instructor enfrente suyo. Ey tú dime quién eres en este instante, grita el instructor con fuerza. Sasa Bros, vengo de la villa de Aber, al sur del Muro Rose, señor, grita Sasa con la pose de mano en el pecho y atrás pero aún con la papa en mano. Pero eso empeoró más al tener la patata aún en su mano. Sasa Bros, ¿qué es eso que tienes en tu mano estrecha?, decía el instructor lentamente. ¿Ves el almacén de ahí?, decía Sasa como si nada. ¿Acaso te la robaste de los suministros?,
¿Y por qué te la comes ahora cuando estoy explicando?, pregunta con más severidad y firmeza el instructor. A lo que ella parte la mitad de la patata y se lo da al instructor. Aquí está, la mitad, decía Sasa condenándose a sí misma. La mitad, decía el instructor ahora sí más confundido que severo, sin saber cómo responder. Unas horas después. Se ve a Sasa correr en círculos por todo el campo como castigo de haber hecho esa estupidez. Y claramente estaba agonizando por sufrir esta tortura para ella. Mis sentidos pésame a ella, decía Ikoma al ver lo que Sasa debía de pasar. Suspiro, nadie merece que le quiten la comida así, le dio su amabilidad y le paga así, por eso Dios lo castigó con ser calvo, decía Renjutsu. Bueno, no se puede hacer nada, ya que eso fue irrespetuoso al hacerlo frente a su superior, decía Mikasa por la acción de Sasa. Suspiro, cuando termine de completar su castigo, trataré de ayudarla, es lo más que puedo hacer, decía Ikoma sintiendo lástima por ella. Volvamos con los demás, tengo hambre, decía Renjutsu caminando. Parece que al ver esa patata se te antojó comer uno, Renjutsu, decía Eren siguiéndolo. No me conoces, Eren, lo suficiente, decía Renjutsu. Vayan ustedes, esperaré a que ella termine su recorrido, decía Ikoma al esperar que Sasa haya terminado su disciplina. Claro, nos vemos después, amigo, decía Armin yendo con los demás dentro. Momentos después. Se vería como en el campamento, una Sasa con el uniforme sudado y agotada llegaba a la zona donde estaban los demás reclutas. Carajo, me duele todo el cuerpo, murmuraba Sasa cayendo al suelo esgotada después de más de 60 vueltas al campo. En eso, sintió que alguien la estaba cargando. Cosa que al abrir los ojos, era uno de sus compañeros, Ikoma. ¿Qué sucede?, susurra Sasa mientras abriendo sus ojos, divisa como el suelo se movía, y eso que ella no sentía que su cuerpo se moviese en absoluto. Una vez que Ikoma la recostó en el suelo de la malera, le acerca lo que sería carne, cosa que hasta ahora era muy escaso porque no han tenido vacas, ternera y cerdos para adquirir carne. Sniff, sniff, carne, exclama Sasa como perro tomando la carne entre sus dientes, comiéndola como un animal. Cosa que pone una sonrisa a Ikoma y al recordar ese cruel destino, juraría que él impedirá que Sasa sea asesinada injustamente. Come todo, te lo ganaste, necesitas proteínas, decía Ikoma a Sasa. ¿Oro? ¿Acaso eres un dios?, preguntaría Sasa de la nada con estrellitas, viendo a Ikoma quien le trajo este regalo después de su tortura. No, soy tu compañero de reclutamiento, Ikoma Yorozu, se presenta Ikoma a su nueva amiga. Oh, ñam, club. Si es así me presento, soy Sasa, bueno creo que te sabes mi apellido después de lo de Ojeje, decía Sasa algo sonrojada de la payasada de que se mandó hoy más su castigo. Bueno, no lo puedo negar, aún así resististe y eso debería contar como logro, y créeme, deberías estar orgullosa de ser fuerte, así que, no te avergüences, sé tú misma, eso es lo que caracteriza de ti, decía Ikoma con una sonrisa. Así Sasa más cómoda, se quedaría esa noche charlado con Ikoma, mientras que Mikasa, Eren, Armin y Renjutsu estaban dentro, por ahora durmiendo en cabañas elegidas pero después, reelegidos en otras zonas. Al día siguiente. Se vería, como el primer entrenamiento del ejercicio, sería la tirolesa, la máquina arpón para columpiarse y adherirse para mayor movilidad aérea. Donde cada uno sería sometido a dicho entrenamiento, a diferencia del anime, Eren ahora dominaba este ejercicio aún con una tirolesa de hebilla averiada, pero igual a arreglada como en el anime. Pero pasó algo en una escena. Señor, mi tirolesa tiene la punta doblada, decía un Renjutsu mostrando la punta muy doblada de su armamento. A lo que revisa y era verdad. Creo que deberían cambiarla, señor, decía un ayudante del instructor. Bien, hagan el cambio de equipo, decía el instructor. No se preocupe, la arreglaré, decía Renjutsu tomando ambas partes del arpón. Sonido chirriante metálico. Todos verían lo que hace Renjutsu al usar su alquimia. Literalmente con solo fuerza, Renjutsu haría recto su arpón como antes, aún siendo más duro. Listo, decía Renjutsu al repararlo. Y eso dejó perplejos a los presentes y más el instructor. Cadete, responde una cosa, decía el instructor serio. A sus órdenes, señor, decía Renjutsu firme. ¿Eso que hiciste, es un kosei?,
ya que no está registrado que poseas uno, decía el instructor. No señor, fuerza pura y bruta que obtuve entrenando, decía Renjutsu en respuesta, dejando sorprendido a los demás. En eso, uno de los instructores llegaría y decía una cosa. Señor, estamos casi escasos de comida, decía uno de lo que suministraba las raciones. ¿Qué? ¿Cómo es posible eso?, decía el instructor en un grito. Verás, con tantos reclutas y que hayan consumido de más, necesitamos más, pero debemos de esperar un mes para que traigan más, decía el soldado de suministros. Y antes que digan una cosa, alguien se acerca. Señor, permiso para hablar, pediría Ikoma a su superior. Concedido, decía este de forma severa. En eso, Ikoma debía de revelar su habilidad. Si le preocupas sobre los suministros de alimentos, puedo conseguir más, decía Ikoma serio a su instructor, dejando sorprendido a los que escuchaba. Cadete, si no quiere correr más de 150 vueltas el día de hoy será mejor que se explique, decía el instructor serio de que esto no fuese una broma. ¿Sabes? Alguien dijo esto, una imagen vale más que 1000 palabras, decía Ikoma y con un dedo apunta a una roca y dice lo siguiente. Conviértete en carne y grandes cantidades, decía Ikoma. Y de su dedo, sale su rayo rosado convirtiendo en mucha carne en grandes cantidades. Eso dejó más que choqueados a todos al ver que ese sujeto poseía una técnica aquí. Bien, ¿cómo diablos puedes hacer eso si tu reporte no tienes cosa y tampoco?, decía el instructor viendo que habían además del fuerte, otro raro. En realidad, poseo una habilidad que me permite convertir cualquier cosa en lo que yo quiera, como también de construir cualquier cosa con solo mi imaginación, es por así decir, hereditario, decía Ikoma. Disculpa, pero ¿puedes decirnos tu nombre?, preguntaría el soldado que supervisa los suministros. Ya que con su ayuda, podría abastecer a todos hasta que llegue el encargo de cada mes. Mi nombre es Ikoma Yorozu, respondió Ikoma. Si es así, Ikoma, serás encargado de suministrar y abastecer la cocina como un cargo importante, aunque necesitaremos más cosas para volver comida, pensó el instructor. Pero uno de los cadetes, siendo una chica de cabello negro, abriría los ojos de escuchar su apellido. Yorozu, ese apellido, no creía que aún existía de su linaje. Sonido de roca enorme. Creo que con esta roca y la magia de mi amigo, tendremos más que un festín, decía Renjutsu cargando una roca enorme con un solo brazo. Aceptaré esa tarea, es más, todos merecemos un buen almuerzo y buena cena para este día, decía Ikoma usando su poder para crear más alimentos. Digamos que al momento, ya ambos empezaron a ganar buena fama entre los reclusos. Sasa alabaría a Ikoma como el dios que ha traído o creado comida de la nada. En otra prueba. Se vería una prueba de fuerza con cuerda, donde estaban Eren, Ikoma, Mikasa y Arby. Vamos Ikoma, más fuerte, debemos vencerlo, grita Eren. Eso hago, decía Ikoma usando su ki para aumentar su fuerza. Rayos, debemos jalar con más fuerza, decía Mikasa al poner fuerza en brazos y piernas. Ya casi está vencido, gritaría Arby. ¿Y contra quién luchaban pues? Un Renjutsu quien del otro lado, estaba prácticamente sometiendo a todos con su fuerza. Bien, mi turno, decía Renjutsu sonriendo. Tirón de su parte. Y ahí, todos caerían al suelo, al ver que fueron vencidos por Renjutsu. Nada mal, me hicieron usar más fuerza para esta prueba, han mejorado, decía Renjutsu a sus amigos. Con mejorar quiero una definición, decía Eren secándose el lodo. Igualmente, por más que haya entrenado, no puedo alcanzar tu nivel, eso que como entreno al mismo tiempo contigo, decía Mikasa al estar en lodo. Si viejo, a pesar de este entrenamiento, no fue suficiente para poder igualar fuerzas, respondió Ikoma. Creo que subestimé mis músculos mucho tiempo, creo que mi fuerza se descontroló, decía Renjutsu mientras se ajustaba sus músculos. Deja eso de lado, estamos hecho un desastre, así que, decía Ikoma sin terminar. Tranquilo, lo resuelvo en segundos, decía Renjutsu. No me digas que lo usarás, decía Eren sudando. Si lo haré, decía Renjutsu sacando pergamino. ¿En serio? ¿Sabes lo que pasó la última vez que lo usaste? Preguntaría Mikasa.
Y de este, en una luz, emergió una marioneta enorme de kimono rojo, con enormes tenazas rojas metálicas. Crabman, la nueva marioneta. ¿Quién será el primero?, decía Renjutsu. Ikoma dijo que sería primero, dijeron Eren y Arby. Cobardes, decía Ikoma aceptando ser el primero. Y después de una limpieza, siguió más entrenamiento, esta vez entrenamiento de combate. Donde Eren, como en el anime, se enfrentaría a Angie en el entrenamiento, al ser derribado con una llave. Mikasa se enfrenta a Ikoma, como único cambio. Armin, claramente con Renjutsu. Aunque este último se alejaba de él por miedo a su fuerza. Armin, vamos, es para entrenar, no es para tanto, decía Kenjutsu con una gota de sudor. Renjutsu, sabes que me harás pedazos con esa fuerza monstruosa que posees, decía Armin temblando de miedo. Armin, dejar cambios de oponente si te incomoda, decía el mariscal al pelirrubio, ya que él también presenció la prueba de fuerza de Kenjutsu. Por favor mariscal, hazlo, decía Armin. Espere, ¿eso quiere decir que estoy libre? No hay nadie más con quien pelear, decía Renjutsu. Jajaja, sueña, ella será tu oponente, decía el entrenador. ¿Ella quién?, decía Renjutsu alzando una ceja. En eso, aparece una chica de piel morena, cabello verde y por su contextura de su cuerpo, es una fitness. Ella, la recluta Yiki del distrito York, no parece tan fuerte, susurraban otros miembros del escuadrón. Yiki, domina a este titán, decía el instructor a la peliverde. A la orden, señor, decía la chica de nombre Yiki. Y al quitarse el abrigo, todos verían más a fondo su cuerpo fitness, brazos tonificados y abdominales marcados en una camisa blanca sin mangas. Y la mayoría quedan embobados por la figura de Yiki. ¡Qué chica!, exclama el pelirrojo de dientes filosos entrenando con el recluto Lucas. Ella, es la chica que busco para ser la pareja de entrenamiento, decía Lucas al ver a la chica. ¿Por qué?, decía a su lado un pelirrubio entrenando, tratándose de Reiner. Ella podría ayudar a cumplir mi sueño, de estar sujetada por sus piernas, alrededor de mi cuello, respondió Lucas normalmente. Todos ahí quedan con caras de palo. Tu sueño es que una chica sí te aplaste la cabeza entre sus piernas, qué enfermo, decía Sasa entrenando a su lado. No me juzguen, cada quien a su gusto, ¿no es así, Sasa?, preguntaría Lucas a la chica patata. Diablos, Renjutsu se enfrentará a una fortachona, decía Armin al ver a esa chica y sus músculos definidos. Me hubiera preferido enfrentar a esa chica, para medir fuerza con ella, decía Mikasa al ver que no era la única que hacía ejercicios como lo hace ella misma. Pero el detalle, se enfrenta a Renjutsu, y ¿saben lo que pasa cuando aumenta su fuerza?, decía Armin sudando al saber el peligro inminente. Veamos cuánto dura la señorita Fitness, decía Ikoma al lado de Armin y Mikasa. Silbido, entrenamientos dignos de una guerrera, no te preocupes, no lo digo de forma pervertida sino como respeto, decía Kenjutsu en posición. Eso lo sé, escuché rumores sobre tu fuerza, así que, demuéstralo en este combate, decía Yiki preparada para la pelea. Y de un se lanzan, pero Alex, a pesar de ser fitness, su agilidad era sorprendente, tanto que se aferra con sus piernas a las piernas de Renjutsu, para tratar de tirarlo. Pero... Lo siento belleza, pero mis piernas las entrené de manera que sean irrompibles, decía Renjutsu que aún se mantenía en pie. No puede ser, tu resistencia es increíble, decía Alex. A lo que iba a dar una patada en la tienda de Renjutsu. Pero Kenjutsu la toma y la arroja al aire, para después con delicadeza someterla al suelo. Fuerza, agilidad, eres increíble, decía Renjutsu soñando emocionado de conocer a alguien así. No como tú, sin duda eres el más fuerte, decía Alex aceptando su derrota. Señores, es entrenamiento, no intimidad, decía el instructor pasando al lado de ambos. A lo que ambos se levanta de forma apresurado. Era solo lucha señor, no pensamos en cosas así en la guerra, decía Kenjutsu. Aparte que los titanes, no son la única amenaza, decía Ikoma resaltando eso último. Ya después de los entrenamientos, se separarían en cuartos, aparentemente en secciones elegidas al azar. Para desgracias de Renjutsu, no le tocó junto a Ikoma, Eren, Armin Mikasa y en cambio, quedó solo con randoms en su cabaña.
Qué lindo, murmuraba un Renjutsu en su cama viendo las tablas de encima ante su suerte, escuchando a los demás charlar pero él solo se relajaba ahí. En eso, el instructor llamaría a todos para que empiecen a cenar, ya que se estaba anocheciendo. Pero con Ikoma, este fue llamado por una chica, que quería hablar de algo. Oye Ikoma-kun, ven a comer a mi lado, decía Sasa con una gran sonrisa invitando al mencionado. Claro Sasa, ¿por qué no? Decía Ikoma sentándose al lado de Sasa. Pero en eso, es jalado del brazo por alguien. ¿Tú eres Ikoma-san, cierto? Preguntaría la chica pelinegra de los entrenamientos de antes. Así es, pero, ¿tú eres? Decía Ikoma ya que apenas socializado con los demás. Momo Yayorosu, y por favor, acompáñame a otro sitio, decía la chica conocida como Momo, llevándose a Ikoma del lugar afuera sin querer un no como respuesta. Ya veo, Sasa, vuelvo en un momento, decía Ikoma parándose de su asiento. Sasa solo asiente algo desanimada, o eso hasta recibir su pierna de pollo. Mientras en eso, Renjutsu se sentaría al lado de los chicos de antes, solo oyendo del pelirrojo cosas de hombres mientras este apenas tocaba su avena. En eso, se escucha gritos de Jin por celos a Eren por tener a Mikasa como familia y ahí le da a su paliza. Dios, sigue chillando y los titanes te dejarán al último por marica, susurró Renjutsu en burla. En eso, el instructor llega y escucha el alboroto. Díganme, ¿qué es todo este escándalo? Preguntaría el instructor seriamente. En eso, Mikasa levanta la mano y responde. Sasa se tira un gas, decía Mikasa para así no ser reprendido. Dejando a todos en blanco. ¿Qué cosa? Exclama Sasa ofendida. Otra vez Sasa, decía el instructor tapándose la cara con la mano con vergüenza. Dejando perpleja a Sasa. Aprende a controlarte de vez en cuando, decía el instructor retirándose del lugar. Pero yo no, decía Sasa tratando de defenderse. Y así, Mikasa pudo desviar la atención del instructor. Mientras hacían eso, vemos a las afueras, donde Ikoma y Momo hablarían. Perdona por la intromisión y por sacarte de ahí, Ikoma-san, pero tengo ciertas preguntas que espero me puedas responder, decía Momo con un tono algo serio. No hay problema, entonces, ¿cuál es tu duda, Momo-san? Preguntaría Ikoma al ver a su waifu aquí y por qué quería hablar el privado. ¿Podrías repetirme de nuevo tu apellido, por favor? Pediría Momo de forma casual para estar segura. Si ese es lo que quieres, bien. Mi apellido es Yorozu, respondió Ikoma a la pregunta de Momo. Y ante esa confirmación, la mente de Momo aclaró sus dudas. ¿Qué sucede con mi apellido, Momo-san? Preguntaría Ikoma, ya que si lo pensaba bien, sus apellidos como el suyo, en parte se parecen. Como lo sospechaba, eso explica en parte, tu poder de creación que es similar al mío, decía Momo. Cosa que de su brazo desnudo, se ve como partículas emergen de dicho brazo y de este, se forma una linterna, dando a demostración su poder. Así que, posee uno de esos llamados Kosei que, en parte, se parece a mi poder, decía Ikoma al ver el Kosei de Momo. Lo sé, por eso te buscaba, de alguna forma nuestros apellidos están conectados y aunque digas no poseer Kosei, tienes un poder similar de creación, y déjame adivinar, siempre y cuando conozca la composición molecular y el objeto en sí puedes crearlo, ¿no? Preguntaría Momo. Sí y no, ya que mi habilidad, no necesito de saber de qué está hecho y creo cualquier cosa con solo imaginarla, respondió Ikoma tomando por sorpresa a Momo por lo que escucho. Bien, en ese caso, Ikoma, yo, la primogénita de la familia Yaoyorosu de la Muralla Rose, te pido que te cases conmigo, dijo Momo de la nada apuntando a Ikoma con un sonrojo en sus mejillas. Dejando sorprendido de escuchar esa proposición. Espera ahí. ¿Cómo que casarnos? Preguntaría Ikoma de esta propuesta de matrimonio. Verás, en mi familia de sangre real, me quisieron comprometer antes con alguien de otro reino que no amo para mantener la sangre pura, pero, el matrimonio arreglado puede romperse si me comprometo con alguien de mi misma sangre, y desde que supe tu apellido, vi que eras a quien buscaba, no lo tomes a pecho, aunque seas mi tipo necesito por favor de tu ayuda para no estar atrapada en un mal matrimonio, pediría Momo tomando de las manos de Ikoma. En eso, Ikoma respondió. Dime una cosa, Momo-san, ¿esa fue la razón del por qué estás aquí?
Si ibas a casarte, no podrías hacer nada y por eso, te alistaste en el ejército y ser cadete para huir del matrimonio arreglado, ¿no es así? Preguntaría Ikoma al entender la situación de Momo. La verdad no, era para mantenerme ocupada para no ser presionada por mi familia, quizás esperando a que un titán me comiese para ser libre. Dirán muchos que es un privilegio vivir en una familia como la mía, pero al ser una chica de sangre pura, me usan para alianzas matrimoniales para fortalecer a la familia, y eso, suspiro, quiero ser libre de una vez. Decía Momo mirando al suelo recordando la infancia que jamás tuvo, por culpa de sus padres y una crianza sin juguetes, diversión ni nada, sino entrenar, estudiar y ser la señorita que ellos esperaban. En eso, sería abrazada por Ikoma, para sorpresa de Momo. Entiendo, fue difícil para ti, estando en esa situación, pero si eso te ayuda, lo acepto, seré tu prometido, decía Ikoma al aceptar la propuesta de Momo. Ese sí, gracias Ikoma-kun, de verdad me haces un favor y, bueno, quién sabe, podremos convivir más juntos, decía Momo empezando a sonrojarse de a poco. Y sin que lo espere, Momo es besada por Ikoma, tomando por sorpresa. Exclama Momo sonrojada y sorprendida por ese beso, pero por el momento, esta lo atrae más a él, aferrándose más a su futuro esposo. Mua, vaya, sí que sabes cómo tomar la iniciativa, decía Momo con una sonrisa boba y un sonrojo. Cuando nos graduados de la Academia de Cadetes, casémonos, ya que para contrarrestar un matrimonio, es con otro matrimonio, explica Ikoma. Bien, 3 años es suficiente para conocernos y formar un vínculo, así que, volvemos adentro, cariño. Preguntaría Momo abrazando el brazo fornido de Ikoma, sonrojándose por su dureza. Vamos y por cierto, espero que me des hijos, querida, decía Ikoma para hacer sonrojar a Momo de darles hijos a Ikoma. Momo se sonroja locamente pero no se queja, y junto a Ikoma, regresan con los demás a comer. Suspiro, qué cena más escandalosa, decía Kenjutsu yéndose antes a su cabaña para alistarse a dormir, quitándose de paso la ropa para despertar temprano. Pero, poco sabía el que 2 chicas iban a ese lugar. Vaya Alex-chan, ¿tienes bíceps duros? ¿Cómo entrenas? Preguntaría una mina tanteando los bíceps flexionados de Alex, siendo la más fuerte entre el grupo. Bueno, estuve entrenando hace un tiempo y como ves, tengo esta figura, decía Alex. Carajo, quisiera tener los músculos como tú, o la fuerza de ese chico, Renjutsu, jeje. Decía Mina, un poco sonrojada por el mencionado. Mina, dime que no estás pensando en ver a detalle el cuerpo de Renjutsu, por cómo lo dices, decía Alex del comportamiento de su amiga. ¿Qué? No, eso sería raro, ¿no es correcto? Decía Mina abriendo la puerta de su cabaña, junto con Alex, que aunque no lo crean, ambas dormían en la misma cabaña de Renjutsu. Bueno, como si fuéramos a verlo, casi expuesto, sería ridículo si eso pasa, decía Alex entrando junto a Mina. Pero lo que verían las callaría. Ya que cambiándose ropa, Renjutsu no las notaría y ambas vería un desfile de músculos definidos. Bíceps enormes y marcados con venas, abdominales de 8 pack definidos, piernas tonificadas, en simples palabras, Adonis máximo. Y como seguían mirando, un pequeño sangrado salía de la nariz de ambas. Cucu, qué enormes barras son sus músculos, exclama ambas en su mente. Chicas, ¿vinieron a dormir temprano? Preguntaba Renjutsu colocándose la camisa de dormir encima. Ese sí, Renjutsu-san, al fin de acabó, somos compañeros de cuarto, ¿no? Preguntaría Mina. Para que no note la indirecta. Así es, buenas noches, decía este acostándose en la cama del fondo, y si fuese más casualidad, las camas eran de 3, o sea 3 personas dormían en un piso de la litera. Buenas noches, vamos Mina, a dormir, decía Alex para recostarse en su cama. Ese sí, buenas noches, decía Mina más sonrojada. Y ambas al recostarse en sus camas lo primero que se les viene a la mente, comparación físicos de chicos. Renjutsu primer lugar. Diablos, no puedo dormir pensando en esa imagen, decía Mina en su mente al no poder dormir con esa imagen de Renjutsu. Carajo, no puedo dejar pensar en ese esculpido cuerpo, decía Alex en su mente tratando de dormir sin éxito. Y así, pasaron unos días para nuestros reclutas. Pasando por una simulación de matar titates, el cómo debían de cortar las nucas.
Renjutsu por su parte cortaría la nuca de un tajo con su Noachi de Nichirin, su arma especial ya que la prefería más. Eren y Mikasa con Armin harían mejores desempeños al entrenar desde antes, cortando profundamente las nucas de los maniquís. Y Koma usaría bien las maniobras tridimensionales, para que pueda hacer un movimiento y de un tajo, hace una profunda herida en la nuca. Los demás hacían su desempeño cada uno, hasta que pasaron 3 años y todos tendrían un cambio notorio, al ya graduarse de la academia. Y Koma estaría al lado de Momo, al ver que ya se graduaron, solo tenían que ir a una iglesia y casarse de una vez. Y eso harían, ahora con un miembro de la familia Yorosu, Momo podría casarse con Ikuma sin objeción de sus padres. Pero este casamiento, a petición de Momo, sería secreto, pero necesitaban testigo para este casamiento. Por suerte, Renjutsu al no ser familia de sangre, sería el testigo de la boda y no estaría solo, sino que Mina, al enterarse que Momo se iba a casar en secreto, pidió que Renjutsu y ella misma, sean los testigos, ya que este tema del amor, es lo que más le gusta a Mina. Cosa que Renjutsu accede sin problemas, además de conectarse más con la pelirrosada. Y haciendo la ceremonia de matrimonio, y como usa el poder de Gremi y crea de la nada, unos anillos de matrimonio, para que ambos se casen y al colocar los anillos cada uno, proceden a besarse, haciendo oficialmente, marido y mujer. Siendo aplaudido por Renjutsu y Mina y así, al ya tener una esposa, Ikoma decidió que haría lo posible no solo de proteger a Momo, sino evitar que Sasa muera en el futuro. Lo mismo aplica Renjutsu al tener de enemigos no solo a los titanes, sino a los demonios. Continuará.